Bueno, pues buenos días, jóvenes. Este, Espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Vamos a continuar con nuestra tercera unidad. Y bueno, antes que nada les comento, ya no les pude mandar material el viernes debido por la misma razón por la que no pude estar con ustedes, con los que llevan instalaciones de baja tensión, debido a que bueno, todo el día fue de seminarios de titulación para bueno, de tesis nada más, avances en sus proyectos de tesis para los estudiantes del doctorado en ingeniería de ahí de la facultad. Bueno, pues me tocó estar ahí apoyando en ese trabajo. Así que bueno, fue de todo el día y la verdad no tuve oportunidad de grabarles un nuevo video. Así que bueno, yo espero esta semana nos reponemos de ese asunto del viernes. Y bueno, pues prácticamente estamos también por concluir esta tercera unidad y ya vamos a empezar con los motores de inducción, ¿de acuerdo? Así que bueno, pues igual les sigo ofreciendo la asesoría en el momento que ustedes lo requieran para que podamos ir avanzando de manera adecuada y bueno, pues tratar de tener el mejor aprovechamiento, ¿no? Ok, vamos a continuar. En esta ocasión les voy a hacer un ejemplo del cálculo bueno, en este caso el tamaño del capacitor, hablando de una compensación por carga o de una compensación directa, ¿sí? Como lo veíamos aquí en la imagen, eh, compensación individual también se le llama, donde, por ejemplo, pues aquí tengo un motor, ¿verdad? Y ese motor tiene su propio banco de capacitores, no hay necesidad de tener una compensación central, digamos, ya que puede ser este motor o este grupo de motores, ¿verdad? Dependiendo del tamaño, sean los que más están consumiendo potencia reactiva y por lo tanto, pues se requiere que ellos tengan la compensación directa, ¿ok? En este caso aquí con los motores es importante considerar que pues tienen un factor de carga, un valor de carga, el cual tiene que ser utilizado para el dimensionamiento de este capacitor. ¿Ok? Entonces, ese factor de carga puede ser muy variable, ya que, como ustedes saben, pues los motores pueden trabajar a diferentes regímenes de carga. Pueden estar a plena carga, pueden estar en vacío, pueden estar al 50% de carga, ¿verdad? Etcétera. Esto puede ir variando y no solamente varía en un día, ¿verdad? En un momento, sino que este es un ajuste del factor de carga de forma muy constante. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a hacer un ejercicio. Les voy a proporcionar una fórmula que nos permite estimar en ese instante, ¿verdad? ¿Cuál es el factor de carga de un motor? Basándonos en lecturas de corriente, lecturas de voltaje, lecturas de factor de potencia de un motor y con eso podríamos estimar en ese momento cuál es el factor de carga. Recordando que, bueno, lo ideal sería contar con un sistema de compensación que sea variable, que se ajuste al requerimiento que tenemos en los motores de acuerdo al nivel de carga, ¿verdad? De acuerdo a la variación de carga. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a continuar. Eh, Esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Ahora, retomando un poquito lo del jueves, lo del último video, fue miércoles, ¿verdad? Recuerden que, bueno, les solicité que hicieran ustedes este ejercicio. Yo espero que la mayoría, no he revisado todavía quiénes fueron los que me lo enviaron, que la mayoría no haya tenido problema. Realmente es un ejercicio muy sencillo. O sea, lo que hacemos es requerir llevar a la unidad el factor de potencia de esta carga, ¿verdad? Entonces, bueno, si consume 140 kVAR, pues yo necesito proporcionarle 140 kVAR para que sea la unidad, para que no haya ningún consumo de potencia reactiva. Esa era toda la chamba, ¿verdad? Decir que tenía que ser de 140 kVAR y bueno, ya de ahí convertirlos a valores de capacitancia en faradios, que como ya les expliqué también en ese mismo video, en realidad al momento de ir a un lugar donde vendan o de solicitar una cotización de un banco de capacitores,
pues no me van a pedir de qué capacitancia lo quieres, ¿verdad? Me van a pedir a qué voltaje opera tu carga o tu sistema y de cuánta potencia lo requieres. Esas son las dos preguntas que me van a hacer. Probablemente me dirán si quieres que sea dinámico, si quieres que sea con qué tipo de protección, ¿verdad? Este tipo de gabinete, si va a estar afuera, si va a estar adentro, etcétera. Pero en general, para dimensionarlo, solamente requiero de la potencia en kVARs, ¿sí? Y del voltaje también de línea, en terminales al que se va a conectar el banco de capacitores. Ahora, hay un cálculo muy rápido que hace mucha gente, eh, inclusive proyectistas, personas que se dedican a hacer este tipo de trabajos, donde lo que hacen es, sin meterse en tanto análisis por ejemplo, del recibo de la energía eléctrica para saber más o menos promedio cuál es el factor de potencia o, en dado caso, cuál es el menor valor del factor de potencia al que estamos llegando a operar en algún momento del año, ¿verdad? Ver un historial de algunos años para saber si más o menos es el mismo comportamiento. Sin hacer eso, luego muchos proyectistas lo que hacen es directamente se van al 10% del valor del transformador, ¿sí? Cuando es una compensación central, como es acá, ¿sí? Un banco para el transformador, un banco central, ¿ok? Bueno, lo que hace ahí se dedican a esto de los proyectos de obra eléctrica, pues dicen, no, voy a ver cuál es el valor de tu transformador. Y pues es de 500 kVA, ¿no? 500 kVA y funciona a 480 en el secundario. Entonces, esta gente que hace, pues yo te voy a dar un capacitor de 50 kVA y se acabó, ¿ok? Ahora, muchas veces latinan, sobre todo cuando el factor de carga de una tienda, por ejemplo, de un centro comercial, que son muy constantes, es muy constante la carga, no hay mucha variación durante todo un año. Sí, pues siempre están consumiendo lo mismo, siempre tienen luz, siempre tienen aire acondicionado, refrigeración, etcétera. Eh, en esos lugares sí digamos que sí pega hacer esto, ¿no? Sí, sí sirve. Pero bueno, pues en realidad es una mal forma de hacer los cálculos, ¿no? No es adecuado, sin embargo, les digo, es muy común verlo. Bueno, continuamos. Entonces, les hablaba el último video, para calcular el factor de potencia, pues lo que podemos hacer es, bueno, más bien calcular el tamaño del capacitor en kVARs, ¿sí? De acuerdo al nivel de factor de potencia requerido y el que tengo, ¿sí? Podemos utilizar esta tablita. Ahora esta tabla, pues ustedes la pueden construir. En realidad esta tabla lo que me está comparando es diferencia de tangentes para dos factores de potencia. Estamos comparando este de acá y este de acá, ¿ok? Entonces lo que estamos haciendo aquí es calcular el ángulo de 0.85, factor de potencia, y calcular el ángulo de 0.50, ¿verdad? Entonces recuerden que el valor de Q es igual a la potencia, que es el valor que necesito para poder ocupar esta fórmula, o esta tabla, perdón, multiplicado por la tangente de teta 1 menos la tangente de teta 2. Entonces, teta 1, pues es así como que el valor que tengo contra el valor que requiero, ¿verdad? Sería el que tengo, es este, teta 1, ¿verdad? Y el que quiero, pues es este de acá, teta 2. Ahora, aquí 0.85, 0.86, 0.87, tendría yo que convertirlo a grados para poderlos comparar igual acá, ¿verdad? 0.50, 0.51, etcétera, para poderlo meter en esta ecuación. Entonces, lo que me están dando aquí, en esta tabla, pues es esta parte de la ecuación nada más. Yo requiero saber el valor de P para poder calcular, en este caso, el tamaño de ese capacitor. Y bueno, pues ya, tendríamos compensación en ese sentido. Ok, bueno, esta tabla yo la saqué de un fabricante BEG, se llama. Me parece que los fabrican en Brasil. Ok, son motores muy buenos. Ahí de ahí obtuve la referencia, esta información, pero pues ustedes pónganle ahí tabla para compensación del factor de potencia, o para calcular el banco de capacitores, pues les va a salir una tablita como esta. ¿Ok? Ustedes lo pueden hacer para cualquier valor que requieran, ya que, por ejemplo, aquí en esta tabla empieza en 0.85,
y se va así hasta llegar a la unidad. Bueno, no tiene ni siquiera la unidad, pues obviamente habría que multiplicarlo todo por el valor deseado, ¿no? Por el valor que actualmente tengo, pues ese es el que necesito. Sin embargo, aquí en el factor de potencia actual, da saltos de 2 en 2, punto 50, 52, 54, hasta punto 98. Entonces, en este sentido, pues sí sería recomendable, eh, pues que ustedes manejaran la fórmula, ¿verdad? Y hicieran, en dado caso, su propia tablita, una tablita de Excel o algo ahí, nada más meten el valor requerido y el valor actual y pues que les haga el cálculo, ¿verdad? ¿Qué valor necesitamos? Bueno, ¿cuál es la potencia actual, la potencia activa actual en watts o en kilowatts? ¿Cuál es el valor del voltaje requerido, verdad? ¿Cuál es el factor de potencia actual y cuál es el valor del factor de potencia que tú requieres y que les haga el cálculo? De hecho, los exhorto y ya saben que tiene un valor agregado si quieren hacer una tablita de Excel, un programita en MATLAB o en este, cualquier aplicación, en cualquier programa que sirva para programar. Si quieren hacer un programita para calcular el factor de potencia, pues es bien recibido, ¿de acuerdo? Para que cuente como un extra en la calificación que ya hemos acordado. Bueno, vamos a continuar entonces. Ahora, aquí hay una fórmula para el cálculo del capacitor, ¿sí? En kVARs o en voltamperes reactivos, dependiendo del múltiplo, casi siempre son kVARs, es la unidad de cuando compramos un capacitor. En este caso, este es específico para aplicarlo a la corrección del factor de potencia de un motor de inducción. ¿Ok? Bueno, la fórmula dice que esos bars es igual al factor de carga multiplicado por P, que es la potencia activa a plena carga del motor, ¿ok? Por F, donde F es el factor por el que se multiplica la potencia activa. Dice ahí ver tabla anterior, pues estamos haciendo referencia a este. Ese valor F es cualquier número que está dentro de estas celdas de color azul, ¿ok? Sobre la eficiencia, ¿ok? Casi siempre vamos a conocer valores de salida de los motores. O sea, la placa de datos de un motor me dice cuánta potencia tienes en HPs. ¿Ok? Si conozco la eficiencia, con eso puedo calcular cuánto recibe el motor. ¿Ok? A mí me interesa trabajar con las potencias de entrada del motor y no de salida, en este caso, porque requiero saber cuánta corriente reactiva absorbe del sistema este motor. No me interesa saber cuánto tengo ya en el eje. ¿De acuerdo? Así que por esa razón se utiliza siempre el valor de la eficiencia. Bueno, continuamos. Dice por aquí un motor de inducción, es un ejemplo, que con esto concluiríamos por hoy. Un motor de inducción conectado en estrella, ¿okay? De 70 HPs, esta es potencia a la salida, potencia en el eje del motor, opera a un factor de potencia de 0.84 en atraso. Se desea que el factor de potencia suba hasta 0.95, ¿okay? En atraso para evitar penalización. O sea, ya estamos hablando de que estamos en el valor actual, ¿verdad? Ya no es 0.9, sino que ya sube a 0.95. Las lecturas de amperaje promedio, fíjense, por jornada laboral, aquí es muy importante esto, o sea, es un ejercicio al final de cuentas, pero lo importante es la, la información que nos está brindando. La lectura de amperaje promedio por jornada laboral, hablamos de 8 horas, ahí hubo un lecturista que estuvo monitoreando la corriente de trabajo del motor y promedio son 50 amperes de línea a 460 volts de línea también, con una eficiencia del 89%. Ahora esta eficiencia pues es la eficiencia nominal del motor, ¿ok? Me piden calcular la capacidad en kVAR del capacitor requerido para elevar el factor de potencia. ¿Sale? Bueno, vamos a ver entonces. Bueno, este es el ejercicio anterior. Vamos a ver la información que tenemos. ¿Sí? El motor tiene una potencia de salida nominal, ¿sí? De 70 HPs. Trabaja a un voltaje de 460 volts de línea a línea. ¿Ok? El lecturista, quien está realizando las mediciones, se da cuenta de que promedio la corriente de trabajo es de 50 amperes de línea.
como es conexión estrella, pues es lo mismo, ¿verdad? Línea y fase. ¿Qué otra información nos dan? El factor de potencia, ya que esa corriente prácticamente fue constante, por lo tanto puedo decir lo mismo del factor de potencia. El factor de potencia fue de 0.84 en atraso, ¿verdad? Ahora, la eficiencia de este motor es del 89% y me dicen que quieren llevar el factor de potencia, lo quieren subir, ¿verdad? A 0.95 en atraso. Recuerden otra vez, compañeros, me conviene subirlo a 0.95, nada más. La idea es que CFE no me cobre penalización porque sale muy caro. Pero arriba de 0.95, ¿sí? Ya sale también más caro. Ya no es tan redituable porque lo que me voy a ahorrar en la bonificación que me va a hacer CFE por tener un buen factor de potencia, no me lo va a pagar. Esa bonificación no me va a pagar el extra que yo tengo que pagar para subir el factor de potencia arriba de 0.95. Por lo tanto, no es económicamente no es viable. Energéticamente, pues obviamente estaría yo teniendo mayor compensación, pero en cuestión monetaria no me conviene. Y bueno, pues aquí es un factor, yo creo que el más importante a considerar, ¿no? Lamentablemente, porque deberían de ser otros aspectos más energéticos, de contaminación, etcétera, pero no, pues un proyecto siempre el atractivo es el dinero. Bueno, continuamos entonces, según la formulita, me dice, la voy a copiar, ¿sí? Bueno, dice Q en bars o K bars, ¿sí? Es igual, dice factor de carga, le voy a poner FC, multiplicado por la potencia nominal del motor, multiplicado por ese factor F, que está en la tabla, ¿verdad? En la tabla para hacer el ajuste del factor de potencia, sobre la eficiencia del motor, ¿ok? Sale, pues, bueno, ¿cómo determinamos ese factor de carga? Ojo, aquí hay que poner atención en qué parte del motor estoy parado, si estoy a la entrada o a la salida del motor, potencia de entrada o potencia de salida, ¿ok? Bueno, la potencia nominal del motor son 70 HP. Esto es a la salida de forma nominal, ¿ok? Bueno, esto aquí es igual, 70 HP por 0.746 watts. Recuerden que un HP es igual a 0.746 kilowatts. ¿Ok? Vamos a dejar esto por aquí. Entonces vamos a hacer el cálculo. 70 por 0.746. Tengo 52.22 kilowatts. ¿Esto a dónde lo tengo? A la salida. ¿Ok? Bueno, eso es lo nominal, lo que trae la placa. Ahora, con base en lo que realmente el motor está consumiendo, ¿qué vamos a ver? Bueno, el motor está consumiendo 50 amperes a 460 volts a un factor de potencia de 0.84 en atraso. Por lo tanto, yo puedo calcular cuál es la potencia. Esta potencia es de entrada del motor, potencia eléctrica que recibe el motor. ¿Ok? Bueno, entonces aquí es igual, raíz de 3, voltaje de línea, corriente de línea, por el factor de potencia, que vale 0.84. ¿Sale? Entonces, la potencia de entrada de este motor es igual, vamos a hacer la cuenta, raíz de 3, ¿verdad? Por voltaje de línea, por la corriente de línea, por el factor de potencia. Eso me da una potencia de entrada de 33.463.22. Le vamos a poner aquí 33.463 kilowatts. ¿Ok? Esa es la potencia de entrada de este motor. ¿Sale? Bueno, ahora aquí, si voy a comparar el factor de carga del motor, yo necesito saber cuál es la potencia a la salida. ¿Ok? Ojo aquí con la ecuación.
Fíjense, si lo estoy dividiendo sobre la eficiencia, quiere decir que de este lado, en factores de carga, estaría yo hablando de potencia de salida. ¿Ok? Otra vez, si hablo de factores de carga que comparan potencias reales que consume el motor contra la potencia nominal del motor, si estoy utilizando en la ecuación la eficiencia, quiere decir que de este lado, acá, yo estoy trabajando con la potencia de salida. ¿Ok? Si yo comparo factores de carga a la entrada, no es necesario dividirlo entre la eficiencia. ¿De acuerdo? Bueno, espero que quede claro eso, porque por eso está la eficiencia ahí. Potencia de salida entre eficiencia me da potencia de entrada. Y recuerden que yo les dije que es importante trabajar con la potencia de entrada. ¿Ok? Porque necesito saber cuánta corriente consume a la entrada el motor, no cuánto torque o cuánta velocidad tiene a la salida. ¿De acuerdo? Bueno, haciendo esa aclaración, entonces, vamos a comparar las potencias de salida para poder sustituirlo realmente en la ecuación. Ahora, yo tengo aquí la potencia de entrada, ¿sí? Real, la que está consumiendo el motor de acuerdo a lo que el lecturista nos da de datos, ¿verdad? Pues entonces, la potencia de salida, que es igual, pues a la eficiencia, ¿verdad? Por la potencia de entrada, ¿sí? Que es igual, la eficiencia es 0.89 multiplicado por la potencia de entrada, que es 33.463. ¿Sí? Y esto me da, este valor ya lo tengo por 0.89, me da 29.782, a ver, 29.782, 29.782 kilowatts. ¿Sale? Esto sería a la salida. Esta potencia la voy a comparar con la, digamos, nominal del motor para tener el factor de carga. Este factor de carga, pero fíjense aquí algo, en la fórmula el factor de carga lo multiplico por P, por la potencia nominal. Al final voy a llegar a este mismo valor. O sea, yo puedo sustituir este valor directamente acá y me evito estos dos. ¿Sí? Ahorita lo hacemos para que vean. Bueno, entonces vamos a poner factor de carga. El factor de carga es lo que ocupo, lo que utilizo entre lo que tengo disponible, ¿no? 29.782 sobre lo que tengo disponible, 52.22. ¿Sale? Este es el factor de carga. Bueno, si esto lo multiplico por la potencia P, ¿verdad? Pues es 52, perdón, aquí es 52.22. ¿Por qué? Porque esta P, ¿sí? Según esto, P es igual a potencia activa del motor a plena carga. ¿Ok? Son esos 70 HP convertidos a watts, entonces me queda lo mismo, ¿de acuerdo? Esto lo voy a multiplicar, pues este se va con este y me sigue quedando 29.782, ¿vale? Entonces, aquí Q va a ser igual a 29.782, recordando que estos son kilowatts, ¿ok? Por, perdón, está acá, por el valor de F, ¿sí? ¿Cuánto vale F? Vamos a ver aquí. Dice, factor de potencia actual de este lado, según el problema tenemos 0.84. ¿Ok? Y el factor de potencia deseado es 0.95. Entonces intersectamos esto y llegamos aquí, ¿verdad? Este sería el valor, pero bueno, así no me deja ver. A ver. 0.317 sería este, ¿verdad? 0.317. Ok, vamos a ver. Por 0.317. Ojo, esta, recuerden ustedes, estamos en potencia de salida. ¿Sí? ¿De acuerdo? Salida. ¿Ok? Sobre
la eficiencia que es de 0.89. Ok, y ahora sí, el valor de mi capacitancia es igual. Vamos a multiplicar 29.782. Vamos a, mejor lo hacemos en chiquito, ¿no? Aquí. 29.782. 29.782 multiplicado por el factor para hacer la conversión, 0.317 multiplicado, perdón, bueno, ¿esto cuánto me da? Entre la eficiencia que es de 0.89. ¿Ok? 10.67 kVAR. ¿Sale? Ese sería el valor calculado de mi capacitor requerido para elevar el factor de potencia del motor de 0.84 a 0.89. Perdón, a 0.95. ¿Ok? Ahora, aquí lo importante, lo que hay que aclarar es que no vamos a encontrar un capacitor de 10.6 kVAR. ¿Sí? Aquí tenemos opciones. Hay muchos rangos ya, comerciales, ¿no? O sea, es lo mismo con un conductor, es lo mismo con un transformador. Yo al fabricante le voy a decir, mira, a mí me dio mi cálculo 10.6. ¿Cuál es el que tienes tu comercial? A lo mejor tiene uno de 10, a lo mejor tiene uno de 11, de 12, ¿verdad? Habrá que ajustarse al valor que el mismo fabricante recomiende. Okay, obviamente lo más cercano a 10.6 kVAR. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es lo que les quería mostrar. Ahora, ¿cómo quedaría instalado? Aquí puse una imagen ahí un poquito, representativa, ¿sí? Aquí tengo mi motor en cuestión, ¿verdad? Aquí arriba, pues es la protección del motor. Esto es para la protección del motor, ¿sí? Tiene su contactor con su termomagnético. Este contactor, pues viene de un controlador, ¿verdad? Como ya lo vieron ustedes en instalaciones de baja. Abre y cierra contactos, ¿sí? Y de este lado tengo el capacitor conectado en derivación en paralelo con la fuente de alimentación, ¿sí? De aquí yo esperaría únicamente consumir potencia activa y la potencia reactiva que requiere este motor, pues se la vamos a dar de aquí, ¿verdad? Va a haber un poquito que va a consumir acá porque lo vamos a subir a 0.95, ¿verdad? O sea, si se requiere todavía ese 5% de corriente reactiva, pues ya vendrá de este lado, pero ya no me la cobra CFE. Está dentro de lo que es el cobro normal, ¿no? Y de este lado, pues es la protección para en este caso, mi capacitor. Todos deben de incluir su protección termomagnética, ¿ok? Porque como cualquier elemento, como cualquier fuente de potencia, pues también puede tener incrementos en su corriente, ¿sale? Bueno, jóvenes, pues esto es lo que les quería compartir el día de hoy. El día miércoles les envío nuevo material donde vamos a hacer un ejercicio, vamos a trabajar con dos ejemplos. No creo que me dé tiempo a hacer los dos el mismo miércoles, pero en ese día vamos a hacer un ejercicio donde vamos a trabajar ya ahora con la compensación reactiva, pero utilizando un capacitor síncrono, un condensador síncrono, no uno de estos, chiquito. ¿Ok? Bueno, pues que tengan un excelente inicio de semana. Nos vemos pronto. Saludos.